El horno microondas es un electrodoméstico usado en la cocina para calentar alimentos que funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas en la frecuencia de los microondas, la zona de 2.45 GHz. Lo que las microondas calientan son las moléculas de agua que contienen los alimentos. El horno microondas es eficaz para esterilizar la vajilla y los utensilios de cocina, así como las esponjas, cepillos y trapos. Es suficiente poner lo que se quiera desinfectar en el microondas a máxima potencia durante 2 minutos. En este breve periodo se puede lograr matar hasta el 99% de los virus, bacterias o parásitos. La historia. Como otros inventos, el horno de microondas es la aplicación secundaria de una tecnología destinada a otros fines en 1945, durante una investigación relacionada con el radar. El Dr. Percy Spencer estaba probando un tubo al vacío llamado magnetrón cuando descubrió que una chocolatina que tenía en su bolsillo se había derretido, sospechando que aquello había sido causado por las ondas emitidas por el magnetrón. El Dr. Spencer colocó algunas semillas de maíz para hacer palomitas cerca del tubo a modo de experimento. El maíz se coció y se hinchó. Spencer repitió el experimento utilizando un huevo de gallina. Debido al rápido incremento de la temperatura, la presión interna hizo que el huevo explotara. Esto le animó a seguir experimentando con otros alimentos. El Dr. Spencer diseñó una caja metálica con una abertura por la que podía entrar la radiación del magnetrón. Las paredes metálicas confinan la radiación de microondas, por lo que la energía del campo electromagnético no se difundía, sino que se concentraba dentro de dichas paredes. Como se introducía alimento, su temperatura aumentara. Otros ingenieros se dedicaron a mejorar el prototipo del Dr. Spencer y a finales de 1946 la Raytheon Company solicitó una patente para emplear microondas en la preparación de los alimentos. El primer horno en prueba que calentaba los alimentos mediante energía de microondas se instaló en un restaurante de Boston. En 1947 salió al mercado el primer horno comercial de microondas. Esas primeras unidades eran aparatosas, de 1,6 metros de altura y 80 kilogramos de peso. El magnetrón se refrigeraba con agua, de modo que era necesario instalar un circuito especial. Además, su precio era elevado, costaban alrededor de $5,000 cada uno, por lo que no tuvieron demasiada acogida. El desarrollo, un nuevo magnetrón enfriado por aire, se eliminó a la necesidad de colocar tuberías de refrigeración, lo que permitió fabricar hornos más baratos y manejables. Los negocios de comida rápida fueron los primeros en reconocer su utilidad. Cuando la industria alimentaria descubrió el potencial y la versatilidad del nuevo invento, este se aplicó a usos variables como deshidratar verduras, tostar café o frutos secos, descongelar y cocinar las carnes, abrir ostras, pasteurizar leche, entre otros. Otras industrias lo emplearon como el sacado de corcho, cerámica, papel, cuero, tabaco, fibras textiles, lápices, flores, libros húmedos y cerillas. También se emplearon las microondas en el proceso de curado de materiales sintéticos, como nylon, hulé, urétano. Sin embargo, a causa de la desconfianza hacia los nuevos hornos eléctricos de radar, no fue en los años 70 cuando se empezó a usar en las cocinas domésticas. Nadie moría de envenenamiento por las radiaciones ni quedaba ciego, estéril o impotente debido al uso de hornos de microondas. Cuando se desvanecieron los temores en Estados Unidos, aumentó la aceptación
y se olvidaron de los mitos. En 1971, menos del 1% de los hogares estadounidenses tenían microondas. En 1978 la cifra ascendió al 13%, llegando al 25% en 1986. En 1975 las ventas de horno de microondas rebasaron en el número de cocinas de gas por primera vez. Al año siguiente se informó que del 17% de los hogares japoneses cocinaban con microondas, en comparación con el 4% de los hogares estadounidenses. Hoy, los hornos de microondas cuentan con muchas mejoras, como temporizadores, sensores de horneado y resistencias eléctricas para garantizar o acabar de dorar los platos de lo que necesiten. Pues esto no es posible conseguirlo solo con las microondas. Evolución. El primer horno de microondas. Este primer horno de microondas, actualmente popular electrodoméstico, nació en 1945, cuando el ingeniero Percy Spencer, mientras trabajaba con su dispositivo de magnetrón, descubrió que una barra de chocolate que estaba en su bolsillo se había derretido. Este primer horno es de características de 1.6 metros de altura y se dice que a través de su historia logró pesar hasta más de 300 kilos. El segundo horno de microondas. Este segundo horno de microondas tuvo un gran cambio de diseño en 1954, donde pasó de ser un microondas de 1.64 metros a un microondas donde podía caber en una vajilla. Ese aparato de tecnología militar se encuentra o se puede utilizar en un lavavajillas. En los años de 1980 tuvieron un gran cambio donde se le pudieron colocar lo que son los temporizadores y ajustar la potencia que facilita cocinar. Y ahora se pueden programar lo que es el apagado. El último microondas. El nuevo horno microondas LG DuoChef, hecho el 1 de junio de 2009, tiene una capacidad de 31 litros y es una innovadora combinación de LG electrodomésticos. El DuoChef es el primer microondas de convección con dos ventiladores que ofrece tres modos para cocinar: solo microondas, parrillas y hornos de convección. La idea detrás de este tipo de diseño es para ahorrar espacio y mejorar la capacidad de horneado, ya que los dos ventiladores distribuyen el calor uniformemente, lo que resulta en alimentos mucho mejor cocinados. Actualmente, desde este invento del microondas del LG DuoChef, no se han visto grandes cambios. Sigue siendo lo mismo, lo único que sigue cambiando es el diseño de este horno. Partes. Las piezas que están en el interior de un microondas por orden de potencia son: el magnetrón, tiene un transformador, capacitador o condensador, tiene dos ventiladores. Actualmente los que están en esta década obtienen dos ventiladores, tiene un filtro de carbón, pestillos de puerta o switches, tiene bombillas, plato de cocción, diodo de alta tensión, resistencia para grill, placa de mica, cámara de resonancia, motor rotatorio, termostato o termistor. Las partes externas de un horno de microondas se conforman al exterior de un horno de microondas. Suelen estar extensas de fallas y por tanto no demandar a reparaciones. Se encuentra lo que es la caja del microondas y el panel de control. El inventor, Percy Spencer, nació el 9 de julio de 1984 y murió el 8 de septiembre de 1970. Fue un ingeniero e inventor estadounidense, donde llegó a ser conocido como el inventor de hornos microondas. Spencer nació en Howland, Maine.
Su padre murió en 1987 y su madre le dejó poco tiempo después. Vivió con su tía y su tío. Después de eso nunca se graduó de la escuela primaria, pero se puso a trabajar en un molino como aprendiz a los 12 años, antes de unirse a la Marina de los Estados Unidos en 1912 para aprender telegrafía sin hilos. Se incorporó a la campaña Raytheon en la década de 1920. Sus dos grandes aportes fueron el horno microondas y el magnetrón. Los usos. Al horno microondas les podemos dar diferentes usos. Muchas personas en muchos hogares lo utilizan más que todo para calentar bebidas o alimentos, pero también lo podemos utilizar como para desinfectar esponjillas, ya que esto en 2 minutos a una temperatura máxima puede acabar el 99% de todas las bacterias que pueda obtener. Podemos cortar una cebolla sin llorar, obtener más jugo de un limón, prolongar la vida útil del rímel para pestañas, desinfectar y limpiar esponjas y trapos sucios de cocina en el microondas, ablandar la miel, calentar bebidas o alimentos, entre otros.